Tenga listo el tinto porque ya vienen los huevos, revueltos y cocinados por la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez, que ya dejó lista la receta de la reforma pensional. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Ricardo González Duque. Hoy es miércoles 31 de mayo. En la avalancha de reformas del gobierno ahora le llegó el turno a la pensional. La ponencia para el primer debate fue presentada ayer en la Comisión Séptima del Senado, pero sin pasar por el mismo camino accidentado que habían tenido hasta ahora la de salud y la laboral. La reforma pensional es la que más consensos genera, pero no está ajena a grandes críticos, sobre todo de los fondos privados, que son los que sienten el mayor golpe. Ellos podrían perder hasta el 80% de los trabajadores afiliados, que son los que cotizan menos de 3 salarios mínimos, que es el umbral en el que insiste el gobierno. El argumento del presidente Petro es que con la votación de la reforma pensional los congresistas tendrán que decidir si dejan que los banqueros sigan teniendo utilidades con las pensiones o a cambio permiten que esa plata se vaya a darle un bono pensional a más viejos. Un argumento que han tratado de desmentir desde Asofondos, que insisten que los dineros de las pensiones son de los trabajadores colombianos y no de los banqueros. Entre los pocos cambios que trae la reforma se suaviza además el golpe que sufrían las mujeres, sobre todo las más vulnerables, a las que la edad de pensión les estaba llegando a los 65 años. María Camila González es la periodista económica de La Silla y ahora está en modo reforma pensional. Bienvenida de nuevo por acá, María Camila. Muchas gracias y bueno, espero que podamos desmenuzar bien este tema. Sí, es que el papel que juegan aquí los fondos privados de pensión, que son Protección, Porvenir, Colfondos y Scandia, es muy parecido al que tienen las EPS en el sistema de salud del que ustedes estaban hablando la semana pasada justamente. ¿Cómo quedan aquí esos fondos con la reforma pensional que llegó al Congreso? En la ponencia no se movió el umbral de los 3 salarios mínimos. Este es un punto clave de la reforma porque define qué tanta plata va para el Fondo Público de Colpensiones y qué tanta para los fondos privados, que con esto se marchitarían porque perderían la mayoría de sus cotizantes. Ajá. De hecho, por ahí hay unos cálculos de Fedesarrollo que estiman que los fondos privados podrían perder hasta el 80% de sus afiliados, pues que son los que cotizan menos de 3 salarios mínimos, porque la mayoría de la gente en Colombia gana menos de eso. Y eso representa ahorros por unos 20 billones de pesos al año más o menos. Y por el otro lado, mientras tanto, en Colpensiones se fortalece con la llegada de los nuevos afiliados, Sí, que son los que salen de los fondos privados. claro. Entonces, de esa manera se mantiene la línea roja marcada por la ministra Gloria Inés Ramírez, la ministra de Trabajo, y el presidente Gustavo Petro. Para ellos, los recursos de la pensión de los colombianos no deberían ser manejados por privados, sino por el Estado. Claro, esto no quiere decir que los fondos privados se acaben, pero dejan de funcionar como los conocemos y van a quedar de alguna manera debilitados. Pero hay acuerdo entre los congresistas para que ese umbral de pensiones de 3 salarios mínimos se quede en Colpensiones y el resto, que como usted lo estaba contando es muy poquito, vaya a los privados. No, incluso iba a haber una votación informal previa a los congresistas antes de presentar la Ajá. ponencia para definir si lo bajaban a 2 salarios mínimos o menos, es decir, con eso podrían permitir que los fondos privados de pensiones siguieran administrando más plata y tuvieran más afiliados. Y de hecho, entre los artículos en los que no se logró acuerdo fue este, por lo que entrará y será debate en la Comisión Séptima del Senado y que tendrán que discutir ese punto, que es además un punto de honor para el gobierno en cabeza del presidente Petro y por otro lado también lo es para los fondos privados de pensiones. Entonces, María Camila, como está la reforma, se cambia el sistema pensional en Colombia para que ahora sea por pilares, o sea, que no compitan los fondos públicos y privados, sino que se complementen. ¿Cómo van a quedar esos 4 pilares? Sí, bueno, los 4 pilares son el solidario, el semicontributivo, el contributivo y el de ahorro voluntario. Entonces, por un Ajá. lado, el pilar solidario agrupa a los adultos mayores en condición de pobreza extrema o vulnerabilidad y ahí entran más o menos unos 2.5 millones de personas a las que se les daría una renta mensual de 223.000 pesos que incrementaría cada año de acuerdo a la inflación. Y esto es clave porque es una redefinición de el subsidio que hoy existe, que es el de Colombia Mayor y que le gira unos 80.000 pesos a los adultos mayores, es decir, le suben el Sí. monto. Por otro lado está el pilar semicontributivo, que incluiría a personas que cotizaron en Colpensiones o en fondos privados, pero no les alcanzó para la pensión. Para ellos habría una renta vitalicia que incluye lo que ahorraron más un subsidio que les entrega el gobierno. Y hoy
a muchos de ellos les entregan ese dinero en un solo pago, por ejemplo. Ajá. Luego está el otro pilar, el contributivo, que está compuesto por todas las personas que estamos afiliadas al sistema. Y ahí entra el tema del umbral. Entonces, las cotizaciones de personas que ganen hasta 3 salarios mínimos entrarían a Colpensiones y si ganan más Ajá. de eso, entrarían a los fondos privados de pensiones. Y entonces ahí la mesada o la pensión que recibe la gente pues se calcula de acuerdo a los aportes en ambos. Pero ahí solo es un solo cheque el que le llega finalmente al momento de la pensión, ¿no? Sí, combinado con lo que ahorraron en los fondos privados y lo de Colpensiones. Y entonces ahí entra el pilar de ahorro individual, que es para toda la gente que quiere ahorrar voluntariamente para que tenga una mejor pensión, pues cuando a la hora de pensionarse. Además, María Camila, se decía que la reforma pensional, como la presentó el gobierno, le estaba pegando muy duro a las mujeres porque a las más vulnerables les aumentaba a los 65 años su edad de pensión. ¿Eso finalmente cambió en la ponencia? Sí, la ponencia de la reforma suaviza el golpe que le daba a las mujeres el proyecto inicial en los pilares semicontributivo y el solidario. Ujú. Entonces, en el proyecto inicial planteaban que hombres y mujeres accederían a la pensión en esos pilares, en el solidario y en el semicontributivo, a partir de los 65 años. Y establecer la edad de pensión para las mujeres en esos dos pilares a los 65 años las afectaba, pues teniendo en cuenta que hoy las mujeres se pensionan a partir de los 57 años, que es en la edad en las que las mujeres ya están, digamos, en edad de pensión. Sí. Entonces, en la ponencia bajaron esa edad para mujeres a los 60 años, los hombres sí los dejan igual. Pero eso no tiene el aval del gobierno en este momento, ¿no? Tendrá que discutirse también en la Comisión Séptima del Senado. Sí, el gobierno solo aprobó hasta los 62 años y tendrán que discutirlo para que les aprueben hasta los 60 años porque eso significaría más plata para el Estado. Y hablemos aquí de la jugada política. Después de derrota a la coalición, el gobierno la está teniendo más difícil en el Congreso. Ayer, por ejemplo, no se pudo discutir la reforma laboral. ¿Cómo están los apoyos para la pensional en el Senado? Bueno, están complejos, pero como raspando. La ponencia logró 5 firmas, Ujú. pero no tuvo el apoyo del Partido Liberal ni del Conservador, que antes estaban en esa coalición. Sí. Sin embargo, consiguió un aval clave que fue el de la senadora Norma Hurtado del partido de la U, quien además es la presidenta de la Comisión Séptima y es muy cercana a Dilian Francisca Toro, Sí. presidenta de ese partido, ¿no? Entonces, un poco como está el escenario es que de los 94 artículos que tiene la reforma pensional, en 44 artículos lograron acuerdos, en 29 no tuvieron modificaciones y en 11 no tuvieron ningún acuerdo. Y bueno, hay unos 6 por ahí en los que lograron un acuerdo parcial. Esos 11 realmente son artículos muy, muy claves que son, por ejemplo, los relacionados con ese umbral de 3 salarios mínimos. Mañana ya comienza junio, la recta final del Congreso, así que se pone aún más complicado para el gobierno lograr sacar adelante 3 reformas al tiempo. María Camila, gracias por pasar de nuevo por acá. Bueno, muchas gracias y bueno, aquí pendientes de las reformas. Y arranqué su día con estas 3 movidas. Funcionarios del CTI y de la Fiscalía entraron a la Casa de Nariño en una visita sin antecedentes. La inspección, como la llamó el fiscal y que para el presidente Petro fue un allanamiento, fue para recolectar pruebas de la sala de polígrafo por el escándalo de Laura Sarabia. Colombia volverá a la UNASUR, organización de países suramericanos de la que había salido el país durante el gobierno de Iván Duque por las diferencias con el régimen de Maduro. Petro quiere que se llame ahora la Asociación de Naciones Suramericanas. Y el Contralor General Carlos Hernán Rodríguez pidió la renuncia a sus funcionarios directivos. Lo hizo después de pedirle al Consejo de Estado la aclaración del fallo que anuló su elección. Estas y todas las movidas de poder las encuentra ya en lasillavacía.com, en nuestras redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana reciba su desayuno político favorito. Soy Ricardo González Duque. Nos escuchamos mañana.